Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Hay que ver lo que piensa Adrián Medrano en ti y te trae a Barone. Eh, Madre mía. así que, bueno, Treacherous by Beneath the Massacre. Así que T- Barone, Toma ya. Anthony Barone, que, bueno, que te encanta, a mí me encanta también, pero tú sobre todo lo flipas con las baterías y Sí, veo que especialmente está ahí en tu lista, ¿no? sí, sí. Así que bueno, vamos a dejarle trabajar y a disfrutar. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Me lo voy a poner, pero va a salir volando. Madre mía. ¿Te Em, has fijado cuando han enfocado el doble bombo sí, que parecía que estaban dando así las... sí, parecía los pies de Flash, sí, Madre mía. claro, Digo, porque ¿a qué velocidad estará tocando para que se vean así? eso es, se ve casi casi la estela del pie. Lo hace todo con la puntera para no perder tiempo y que el golpeo sea todavía más rápido. Es como cuando, si te fijas, cuando está golpeando la caja, se le ve el brazo así, pero el Sí, brazo no se mueve. pero Eh, está así, sí, como el sí, estepario. que no, Además me ha recordado mucho al estepario que no está, está ha usado golpeando la misma así, técnica, sino sí, sí. es todo muñeca, es Y yo creo que ni tanto de un incluso la brazo como de otro. muñeca hace así con los dedos nada más. Sí, Madre mía, ¿eh? sí, eso sí, se ve ahí bueno, el brazaco, ¿no? Que tiene Sí, 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 pero tiene buenos brazos el tío, ¿no? que es súper técnico. Y claro, es que a mí lo que me sorprende es, claro, con esa técnica ganas mucha velocidad, ¿vale? Porque economizas movimiento y todo lo que hemos dicho otras veces, pero le pega muy fuerte. Es decir, aún así, le pega súper fuerte. Claro, también se ve, ¿no? El brazo que tiene, Sí, sí. la potencia que le imprime, aunque sea con la muñeca, ojo, cuidado, que, que como... Este, te da la mano y te carga el móvil. Básicamente, básicamente. ¿Qué tío?
Sí, también Madre mía, qué velocidad. me gustó cuando estaba tocando algunos platos que también hacía como el movimiento que hacen muchas veces para tocar el pedal que van girando el pie, pero lo hacía con la muñeca al tocar el Sí, plato. sí, También como para imprimirle más velocidad, para que en vez de golpear, retroceder y golpear, como yendo de izquierda a derecha, girando, sí, como que lo golpeaba sí, va más rápida, más claro, rápido va más todavía. rápido, ¿no? Eh, Y es que me recuerda mucho también al estepario, porque cuando te has fijado, cuando toca los platos, hace lo mismo, ¿no? Solo le falta tener otra aquí claro. y hacer como el estepario, hacer por arriba y por abajo. Mm, Pero madre mía, qué velocidad le mete este hombre a sí. las baquetas. Es que hemos entrado como en una era de baterías de estilo deathcore metal, death metal y tal, hipertécnicos. Es como una nueva generación, em, ¿cómo diría yo? Que está redescubriendo a mucha gente que los baterías de estos estilos son increíblemente buenos y técnicos y que hacen cosas increíbles a unas velocidades absurdas. eh, y claro, cuando lo ves tan bien, con los puntos de cámara bien puestos, que ves cómo toca cada cosa, no tienes otra cosa que admirar el cómo lo hace, ¿no? Que te quedas embobado. Es que te da igual si miras a los pies o si miras a las manos. Además, en las manos, como con una hace una cosa y con la otra hace otra. Claro, pero como economiza tanto el movimiento, el mirarle solamente, digamos, el tren superior, parece que va más lento de lo que realmente está tocando, porque como te fijas en el brazo y apenas lo mueve, te crees que no está haciendo cosas. Sí, Y no, no, hay que pero te fijaros, tienes que fijar en la fijaros baqueta, en la baqueta y en las muñecas. efectivamente. Igual que en los pies, que parece que no va tan rápido, pero mirad en la punta del pie. La punta del pie va dejando una estela de lo rápido que va. Ah, Es increíble, ¿eh? sí, 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 Pues tú fíjate que ves a Barone tocando así, y el otro día vi a Eloy Casagrande en un vídeo de Slipknot sí, en directo, y es de los que pegan así, sí, pero toca igual de rápido. claro, pero desgasta más. Sí, claro, obviamente, También, pero claro, bueno, yo no dice, sabría decirte si tan rápido. lo que pasa es que tocará igual de rápido, pero con los pies. Sí, posiblemente sí. Yo creo que Eloy Casagrande le pega más fuerte con las baquetas. Sí, bueno, de hecho digo, se ha cargado, se va a cargar un tambor, o se va a cargar la baqueta, o se va a cargar, yo qué sé, Sí, sí, porque sí. de la forma que da, además porque le da rápido también, y dices, Claro, claro. Pero lo ves, pero no veas. esta generación de Eloy Casagrande, Barone, El Estepario, son gente, en fin, ya de unos niveles técnicos Sí, que, sí, son a muy... ver, en la propia entrevista que le hizo El Estepario a Mike Pornoy, dijo Mike que él no podía hacer las cosas que hacía El Estepario, que no podía hacerlas. Eh, Es porque, que eso debe llevar lo que hace Barone, lo que hace el Estepario, lo que hace Eloy Casagrande, eso es a fuerza de practicar. no, claro, claro, a ver, Además es que cuando toca el bombo blanco este que tiene delante, pega en el borde y luego da con la baqueta. Y va dando así, con lo cual todavía suena más rápido. claro, la técnica de la mano, de apenas moverla y solamente lo que es la muñeca, eso también se lo aplican los guitarristas que son hiper rápidos. Si te fijas en esos guitarristas, la mano prácticamente está casi estática. Es decir, no vas a ver el brazo moverse, vas a ver si acaso un poco la mano y muy poco. Es decir, economizan tanto el movimiento para que pueda dar más golpes de púa.
todo es ya Sí, sí, no, no, claro, es técnica. Al esto es final, ya rozando el límite de lo humanamente posible para que eh, economices esfuerzo y a la vez aproveches y sea más rápido todo lo que se pueda, etcétera. En fin, es una locura. es No, increíble. vamos a seguir. Hi, my name is Anthony Barone, and these are the cymbals you just saw me play. Pure Alloy Custom 12-inch Trash China. Vale, ya he terminado. Es que ya está explicando el material que lleva. Que bueno, esto lo puedo comentar yo porque viene en la información, ¿no? Para el que entienda de baterías, pues lleva un hi-hat de 15 pulgadas, Visance Duel, stack de splashes de 10 pulgadas, platillos splash adicionales de 10 pulgadas, crash ride de 18, un ride pesado de 22, chinas y trashes de 18, el Brian China, 20 pulgadas el Dual China, 12 pulgadas el Polaroid Custom Trash China, 18 pulgadas el Dual Trash China, de 8 pulgadas el Brian Splash y después la aplicación Mildram Honey. Así que esto es su equipo. Vale, dicho esto, fíjate, no pensaba yo que iba a terminar ya lo que era la canción. Pero bueno, ha habido un cambio de ritmo evidente, Sí, ¿vale? La que ya era más pausado, más metiendo claro, es caña. que... Hay que respirar. Sí, sí, sí. Aunque yo no le veo muy cansado, ¿eh? Sí, pero aún así Sí, estaba claro, hombre. como en tensión los sudores. Es decir, Claro, claro. el ejercicio se hace igualmente, lo que pasa que Ya, ya me gustaría, hombre, sobre todo lo ha hecho con los pies, Ujú, porque con la mano, además, visto así desde arriba, se le ve el movimiento de la mano, de la muñeca, y es alucinante. sí, sí, Yo creo que esa técnica se la han copiado a los que van en las orquestas en Estados Unidos, que van con el tambor. Además que me he fijado el otro día que vi un vídeo, sí, digo, pues pueden haberlo, porque van muy rápido también. también, también. Digo, lo mismo han adaptado la técnica de, buah, esta imagen es alucinante. Sí, yo quería destacar que, mira, el calzado que lleva no es ninguna tontería, porque el calzado que lleva me recuerda mucho a los zapatos que llevan los de Fórmula Uno. Sí, para que no se Básicamente, mueva. sí, pero también Son básicamente, antideslizantes las suelas. claro, pero también esta suela hace que él sienta mucho lo que es el pedal en sus pies. Eh, Ya. y si él siente la vibración del pedal, él puede controlar mejor el ritmo, ¿vale? Si llevase un calzado con una suela muy gorda, perdería sensibilidad. ¿Sabes a lo que me refiero, no? Sí, sí, sí. Fíjate si es importante que hay muchas baterías que tocan Tocan descalzo. descalzos, sí, 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 Para ya que lo hemos os... dicho, con calcetines o, bueno, Claro. Haruna va con las Reebok esas que deben, la suela debe ser muy, muy blandita y muy estrecha. Bueno, Por eso lo... a ella le funciona. Bueno, Sí, sí, claro. a ver, hemos visto casos rarísimos. Hemos visto a mujeres Sí, tocando también hemos visto con tacones, con con tacones, plataformas. efectivamente. Entonces, Y dices, madre mía, ¿cómo controlas ahí? claro, efectivamente, ¿no? Bueno, pues Adrián Medrano, gracias. Gracias, Adrián. Ya, ya te lo diré yo por WhatsApp, Lo hemos chato. disfrutado un montón. Así que además me dice aquí, nada, aquí uno que también es manco, dice, anda que... Sí, manco.
Bueno, yo creo que si fuera manco le faltara una mano tampoco se notaría mucho, ¿eh? Qué bueno. Viendo al estepario que toca también con una mano, aquí varones yo creo que haría lo mismo. Así Está que... claro, aquí no hay excusas. Bueno, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, click en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Bueno, dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, subimos material extra, y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon que elijas, tendrás una, dos, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que, amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.